Bienvenidos a un nuevo programa de Teatro Crítico en donde, como pueden comprobar, estoy más que bien acompañada por tres sabios que van a hablar muchísimo más que yo, pero a mí me toca en este escenario presentar el tema de hoy, ponerlo en el contexto adecuado y luego dejar que ellos hablen. Primero vamos con las presentaciones. A mi derecha, José María Fernández González. ¿Qué tal? A mi izquierda, Iván Álvarez Díaz y Marcelino Suárez Ardura. No creo que haya nada más que decir de ellos porque son conocidos de sobra por todos ustedes. Y ahora sí, ¿de qué vamos a hablar en este teatro crítico? Que estoy segura de que va a ser animadísimo. Vamos a hablar de izquierda española. Y se preguntarán ustedes, ¿del partido? Bueno, no solo del partido, también del rótulo. De hecho, por ahí quería empezar. El proyecto Filosofía en Español ha incorporado hace unas semanas, hace relativamente poco, una entrada que sigue en elaboración de la aparición del rótulo Izquierda Española. Recoge sentidos no políticos o no estrictamente políticos y sentidos políticos. Para ponerles un ejemplo, la primera referencia del rótulo Izquierda Española en sentido no directamente político es de 1814, mientras que, la primera referencia en sentido político de este rótulo es de 1840. Así que la primera pregunta, sí, muy genérica, y iremos centrando el tiro porque estoy segura de que van a salir muchas cosas, más de las que vamos a poder tratar aquí en el tiempo que tenemos dedicado a este teatro crítico, es ¿qué es izquierda española o qué le sugiere izquierda española? Vamos a decirlo así en un sentido muy laxo y sé que la audiencia nos va a perdonar. ¿Quién quiere empezar? Marcelino. Bueno, pues sí, a mí lo primero que me sugiere es lo siguiente, que por ejemplo, si se analizan los rótulos que salen en el proyecto de filosofía, pues lo primero que observamos es que izquierda, en sus primeras manifestaciones, en sus primeras apariciones, no tiene nada que ver con lo político, sino que tiene que ver con lo político de una manera muy, muy tangencial. Y lo mismo que cuando aparece la primera mención de izquierda en la Revolución Francesa. Es decir, que es una cuestión posicional, como cuando se habla, pues, por ejemplo, del ala izquierda de un ejército, o cuando se habla, por ejemplo, del ala derecha de... Es decir, que aquí izquierda-derecha no tienen la referencia de las partes centrales del ejército, pero no tienen una referencia intrínsecamente política, inherente a lo político, y que por lo tanto, que solamente después podríamos decir, no sin cierta ironía, a la manera de las asociaciones que hacía el perro de Pavlov, solamente después izquierda empieza a tener sentido en lo político, pero no lo tiene por sí mismo, es decir, son cosas completamente distintas. Entonces es la primera cuestión que se podía ver a propósito del rótulo, muchas otras más, ¿no? Pero así como primera, para después dejar hablar al resto de contertulios, pues podríamos decir esa, que sí posteriormente y sobre todo después, porque las fechas que has dado y que aparecen en el proyecto de filosofía son posteriores a la Revolución Francesa, y entonces sí posteriormente ya aparece la idea de izquierda asociada a una idea política determinada, pero no antes. Antes izquierda es otra cosa completamente distinta, ¿no? ¿Quién quiere intervenir ahora? Sí, hay un pequeño dato en España, oficialmente como formulación política, aparece en el debate sobre la internacional en las Cortes, precisamente es donde aparece, y ya a partir de ese momento pivota todo, empieza a pivotar, porque tardó mucho en girar entre la contraposición izquierda y derecha. Que también, si bien en el momento inicial era puramente posicional, geográfico, por decir así, en cambio, a partir de ese momento es cuando ya se empieza a asumir. Hay que darse cuenta que en los años 70 es cuando empezaron a proliferar las organizaciones obreras en España, primero anarquistas y después socialistas. Y en ese momento, más que ellos mismos, eran los contrarios los que les llevaban a las izquierdas. Era un apelativo utilizado por la derecha y dándole un sentido peyorativo a las izquierdas. Y eso hoy día, hombre, se perdió en parte porque hoy día gente muy
gente muy acomodada se llama de izquierdas y te lo dicen, es que yo soy de izquierdas, ¿no? Pero hoy día sigue siendo utilizado de esa forma confusa, oscura, como un mito, claro. Ese es el problema que veo yo, ¿no? Lo que pasa que cuando hablemos ya del caso concreto de este partido, tiene otras connotaciones diferentes de lo que estoy diciendo yo, ¿no? Iván. Sí, yo por aterrizarlo un poco a la arena política y continuando un poco lo que dice Chema, aparte de peyorativo, parece que hoy el rótulo izquierda española resulta incluso contradictorio, ¿no? Parece que da miedo utilizar una palabra que tenga el lexema de España o español, y yendo un poco hacia el tema de este nuevo partido, se ha visto mucho en las reacciones exageradas que ha despertado un partido que se llame Izquierda Española. Resulta contradictorio objetivamente en la escena política. Y también español ahí ahora igual ya no es izquierda lo que es peyorativo, sino que es español lo peyorativo. Y de hecho una frase que a mí me gusta mucho, irónicamente, claro, de lo que dicen muchas veces desde organizaciones nacionalistas, fraccionarias o independentistas, que es que la izquierda española es más española que de izquierdas, que es una cosa que precisamente a los que estamos aquí nos resulta que es justo al revés, ¿no? Entonces, y bueno, y lo vemos con otros nombres que adoptan partidos que se identifican como de izquierdas o sucedáneos de las generaciones de izquierdas definidas históricas, pues como por ejemplo Más País que País, por ejemplo, no lo sabemos. Claro, a ver quién pone Más España, ¿no? Igual lo confunden con un partido tercerposicionista o algo por el estilo. Entonces, yo diría, resaltaría ese carácter que parece que hoy es contradictorio de Izquierda Española, que no debería, por el hecho objetivo de que al final la referencia política es el Estado, y el Estado hoy está configurado como una nación política que es España. Entonces no tiene sentido que sea contradictorio, pero paradójicamente lo es. Bueno, ahora vamos con Izquierda Española, el partido recién fundado, y sobre lo que decía Eva, ¿no? Esa cantidad de comentarios que ha generado, que veremos a ver el sentido de esos comentarios, pero sí que quería comentarles que en el registro de partidos del Ministerio del Interior, que es un registro público al que cualquiera puede acceder desde su ordenador sin ningún tipo de problema, hay 101 partidos registrados con la palabra izquierda en su rótulo, solo uno con Izquierda Española, curiosamente. Y hay algunos que son, bueno, llamativos. El Colectivo por la Recuperación de la Izquierda, inscrito este sí en el 91, veremos a ver si esto está operativo o no. Convergencia de la Izquierda, inscrito en el 2015. Independientes de Izquierda, Izquierda Abierta. Tienen nombres a priori llamativos, ¿no? Quiero decir, nombres que requieren una explicación, porque si no, pues son rótulos que suenan bien, pero que no se entienden. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, pues en primer lugar, yo llamaría la atención sobre cómo se constituye el rótulo, ¿no? El rótulo parece que persigue o que se fundamenta en el supuesto de que la izquierda tiene que ser única y unívoca. Ese es el supuesto que están, por ejemplo, recuperación de la izquierda. Es decir, la izquierda es unívoca, se supone que esa izquierda es una izquierda que está perdida de alguna manera y que hay que rescatarla o que recuperarla, pero como izquierda única y unívoca. En el otro, pues por ejemplo, convergencia de la izquierda. Se supone que hay distintos fragmentos que diríamos están rotando por ahí y tienen que converger hacia un punto, y ese punto es el de la izquierda, porque tengan puntos en común o porque tengan que limar los distintos aspectos para converger. Entonces, ¿qué ocurre? Que generalmente lo que se plantea, y habría que analizar hasta los 101 partidos, lo que se plantea con estos rótulos de izquierda tal, izquierda cual, pues es que la izquierda es algo unívoco y algo unitario, y que existe, pues, y que si no existe hay que unirla, Izquierda Unida, por ejemplo, que si está fragmentada hay que unirla porque existen
pues determinados grupos o determinadas corrientes que se separan de la izquierda, entonces tienen que unirse, y por lo tanto la idea fundamental es esta, que tienen una idea metafísica de la izquierda, como si se estuviese pensando pues en que la religión también es única, y que esa religión pues es el cristianismo y que es único, y así sucesivamente, ¿no? Entonces lo que está alentando a todos estos partidos es esa idea única y unívoca de la izquierda, pero que es una idea completamente metafísica, y que cuando analizamos la realidad histórica y la realidad del presente, lo que vemos son corrientes completamente distintas que seguramente ejercen una concepción determinada de la izquierda o de la derecha, porque tampoco se puede separar el par izquierda del par derecha, del otro miembro del par, y entonces esas concepciones, en estos casos, pues pasan por suponer que esa izquierda es única, universal, unívoca, etc. Pero con relación a la efectividad de las corrientes políticas actuantes en las sociedades políticas, pues esos son completamente plurales y completamente distintas, y de entrada, y ya seguiremos hablando, no son unívocas, sino que son de otra naturaleza. Yo creo que estoy de acuerdo, estaba de acuerdo antes de que empezase a hablar Marcelino, porque yo había notado esas palabras también que utilizó ahora. Precisamente, es decir, todos reclaman para sí la autenticidad de la izquierda, pero y ellos son los que lo encarnan, claro. El problema es que incluso en comunidades autónomas lo estamos viendo, algunos partidos de ese ámbito que se presentan a las elecciones son en realidad conglomerados de partidos, es decir, hay un número excesivo para esto, el número que decía Sharon antes de 101, a mí me recuerda esto siempre, yo tengo a lo mejor es una cosa muy personal, esto que voy a decir es que el recuerdo de Pi Margall sigue vivo. Es decir, la gente es admiradora de las patrias pequeñas, patrias hasta de barrio, pero les produce sarpullido la palabra de la patria grande, por decir así, ¿no? Que en América decía mucho la patria grande, ¿no? Eso les produce sarpullido. Bueno, de hecho, déjame decirte que en el listado de estos partidos hay izquierdas ligadas a, como tú dices, a barrios, izquierda por Martorell, izquierda progresista de Teide, izquierda realejera, izquierda, bueno, podría seguir leyendo, porque hay un montón de partidos que se denominan izquierda, pero ligados a pues una ciudad, un barrio, bueno, todo este tipo de cosas. Claro, es que el federalismo de Pi Margall en el fondo era empezando por la manzana, después el barrio, después la ciudad, después la región, después así. Bueno, pues eso sigue vigente. Y entonces eso es lo bueno, digamos, es la impronta que quedó ahí, el sello del anarquismo que quedó ahí, ¿no? Es decir, todos llegamos a ser una nación. En el fondo, aquí en esta mesa estaríamos 4 naciones sentadas, ¿no? Somos prácticamente la ONU. Sí. Bueno, déjenme... Sobre este asunto, a mí me parece que el hecho de que haya un centenar de partidos ya es la muestra de que no hay una izquierda. O sea, es la confirmación empírica, podríamos decir. Y sí, de hecho, a ver, yo no conozco el centenar, pero conozco unos cuantos que se denominarán así. Izquierda Abierta, si no recuerdo mal, debe ser la facción de Izquierda Unida de Llamazares. Si no mal. Y después aparecerá por ahí, yo qué sé, Izquierda Revolucionaria, que son trotskistas, ¿no? Y eso ahí ya nos revela que no hay una izquierda, sino que hay diferentes izquierdas que compiten entre sí y que tienen programas políticos que pueden ser opuestos completamente, ¿no? Ahora que mencioné Izquierda Revolucionaria y el trotskismo, curiosamente me ha venido a la mente esa idea de la revolución traicionada de Trotsky, ¿no? Que venía a decir algo así como que la URSS era un proyecto socialista bueno, pero entonces llegó Stalin y la burocracia y fastidió el invento, ¿no? Claro, eso es como una contingencia, no hay determinaciones históricas que hagan que la Unión Soviética siga un camino u otro, es por traición, por revisionismo,
bueno, en fin, que es por deterioro del programa original, verdadero, o sea, y al final se acaba reclamando un socialismo realmente inexistente, ¿no? Y yo lo quería conectar con esta idea de la izquierda traicionada, que es el título del libro del líder de Izquierda Española, de Guillermo del Valle. Claro, Izquierda traicionada, yo no he leído el libro, pero sí he visto presentaciones de ese libro, y claro, la pregunta obvia es traicionada, pero ¿por quién? ¿O en qué consiste esa traición, ¿no? Y dice, pues por una supuesta izquierda. Ahí ya quita el carnet de izquierda a quien haga falta. La izquierda es él, o es Izquierda Española, el jacobino, lo que sea. Y queda preguntarse, pues a ver, ¿en qué consiste esa traición, ¿no? Y parece que está extendiéndose la idea entre organizaciones que se reclaman de izquierdas o herederas de las izquierdas, pues esta idea de izquierda que se fastidió el invento, que en un momento se salió del camino correcto, que no se sabe cuál es tampoco, y yo qué sé, otras organizaciones que han surgido recientemente, el Frente Obrero, pues que la izquierda era revolucionaria, transformadora, esta palabra me hace mucha gracia, transformadora, hasta que llegó, yo qué sé, mayo del 68, Foucault, y lo fastidió todo, y ya nos perdimos ahí. Y se pierde un poco la perspectiva histórica, y parece que son solo contingencias de oportunismo, de que alguien hizo contrabando ideológico y demás, y eso no hace más que confundir las cosas, porque se pierde la perspectiva histórica y la evolución de estas organizaciones políticas, porque se han ido fragmentando y qué factores subyacentes hay. Sí, simplemente por continuar, que efectivamente, ¿no? Esta idea, además de izquierda traicionada de la que habla Iván, es precisamente la contraprueba de la sustantificación de la idea de izquierda, porque se supone que existe una izquierda sustantiva, esta izquierda unívoca de la que hablábamos antes, y entonces esta idea sustantiva de la izquierda es la que se traiciona, porque es una idea eterna, perenne, que existe desde siempre, y entonces es eso, pues como una suerte de sustancia que será traicionada por unos y por otros, pero precisamente lo que tú dices, la prueba de que no se puede sustantificar la idea de izquierda es que hay 101 partidos con esa idea de izquierda. Sin embargo, claro, esos partidos parece que tienen todos la concepción de que esa izquierda sí que es sustantiva. Y otra cosa más, a propósito de izquierda abierta, claro, que es una cosa que siempre me llamó a mí la atención, ¿no? Porque, bueno, lo de izquierda en el sentido sustantivo del que estamos hablando se puede entender muy bien, pero lo de izquierda abierta, lo de abierta, no sé exactamente si se refiere a que abierta es la puerta de Izquierda Unida para que pueda él entrar con su izquierda o salir, o si lo que es abierto es con respecto a una concepción monolítica de la izquierda soviética, etcétera, y entonces esta izquierda es abierta porque acoge con sus brazos a todo, ¿no? Aquí había que recordar un poco la ley de la proporción inversa entre la intención y la extensión, ¿no? Que cuanto más abierta es la izquierda y más acoge con sus brazos abiertos, más extensión tiene, menos intención tiene. También deberían de darse cuenta de eso, y que cuanto más intención, seguramente menos intención, ¿no? Entonces, pero bueno, de estas cosas lógicas pues no entienden los políticos ni quieren entender, pero que bueno, podría recordarse eso, ¿no? Bueno, pues ya han surgido varias cosas que les quiero comentar. La primera, y dos van para Iván, lo siento, pero es que lo tenía aquí delante y ha encajado maravillosamente. El comentario es que el próximo año, en el 2024, se cumplirá el centenario, el fallecimiento de Lenin. Y ya he escuchado análisis a propósito de las celebraciones o las posibles celebraciones o conmemoraciones que se hagan, en el sentido en el que tú has mencionado, Iván, en el sentido de todo iba bien hasta que llegó Stalin. Y Stalin lo fastidió, pero claro, esa línea esencial que se seguía tampoco nadie te dice exactamente cuál era. Con respecto a los rótulos de la izquierda, hay dos partidos que llaman poderosamente la atención y visto lo visto dices, bueno, pues hasta son los más bizarros en el sentido de valientes. Uno que se llama La Izquierda, no hay nada más que hablar, y otro que se llama La Izquierda Hoy, que también se agradece quizá la puntualización, ¿no? Dices, La Izquierda Hoy, no la izquierda intemporal, no, La Izquierda Hoy. Entonces esto, si quieren comentarlo. Y una pregunta para Iván. Hay un partido que se denomina Izquierda por la Tolerancia Lingüística.
que desde presupuestos EMIC supones que nos están refiriendo a la posibilidad de que todo el mundo hable español en aquellas comunidades autónomas en las que el español está perseguido y está gobernado por secesionistas, sino que se responde a todo lo contrario. Y le quería preguntar si cree que esto tiene que ver también con esa fobia que se tiene a decir España, a pronunciar la palabra español. Se dice este país, España es una cosa como me va a salir sarpullido, que comentase este tema. Si le apetece y si no, pues nada. Bueno, habría que ver si efectivamente va en esa línea o si va por el de la promoción de otras lenguas nacionales. Bueno, habría que verlo. Claro, tolerancia, como bien se analiza, si no recuerdo mal, en el panfleto, tolerancia se parte de una situación de intolerancia. Entonces, aquí hay el tema de las lenguas en España, hay una cuestión que es abiertamente conflictiva. Y la idea que yo quería sostener aquí es si esa idea de promover las diferentes lenguas, la tolerancia lingüística, que yo creo que va más por precedentes, yo creo que va más por la idea de promover otras lenguas que no sea el español o que favorecer que la gente pueda estudiar en español. Al final, las funciones que Gustavo Bueno sitúa como características de la derecha son el particularismo y el privilegio, el particularismo y la concepción de que de que las ideas políticas, el ideario, tiene un origen preterrenal. Y aquí, pues, las lenguas objetivamente, en la política realmente existente que estamos viendo en España, se utilizan con fines particularistas. No tiene que ver con derechos lingüísticos de la gente, que por otra parte no hay región de España en la que la mayoría de la gente use el español correctamente, entonces no tiene sentido eso, ¿no? No tiene que ver con una cuestión de derechos lingüísticos. Entonces seguramente pues sea una izquierda populista, en el sentido de que se apoya en ideas fuerza, pues eso, como tolerancia y demás, pero que al final acaban teniendo un programa y una praxis política que es particularista, que tampoco debería ser muy preocupante, porque al igual que la izquierda o la izquierda hoy, pues deben de ser 4 personas cada partido, ¿no? Pero que sí que sirven como muestra de lo que hay ahí funcionando, ¿no? Bueno, hay una cosa, es las clasificaciones de izquierda y derecha, como cualquier otra clasificación, admite, como sabemos aquí, dos divisiones, la plotiniana y la porfiriana, ¿no? Entonces, también cuando hablamos de izquierdas y de derechas, también podemos fijarnos más en el color de la bandera o el del uniforme y determinado tipo de actuaciones o cuáles son las ideas que subyacen, ¿no? Y lo que sí está claro es que detrás de todo eso hay una crisis que no califico porque no sé, no tengo la perspectiva para saber. Hay una crisis de la izquierda, de las izquierdas en general, que eso explica ese número, esa variedad y tal, ¿no? Lo que pasa que, claro, hablando ya del partido es un partido que se sitúa explícita e implícitamente en el área socialdemócrata, ¿no? Pero es que los socialdemócratas, ese rótulo socialdemócrata también admite varias interpretaciones de acuerdo con esa clasificación, ¿no? Que acabo de decir, con esas posibilidades de clasificación. Y es que yo creo que desde Bad Godesberg en 1959 hubo una ruptura con el marxismo, explícita o implícita. En España, hasta el Congreso del PSOE del año 79 no se rompió con el marxismo, pero 20 años antes ya habían roto en Alemania. Entonces se transformaron en izquierda compasiva, por decir así, o socialdemocracia compasiva. Yo te voy a asistir desde el Estado, no te preocupes que no vas a tener problemas, que te voy a dar toda clase de servicios y vas a estar confortable, ¿no? Ahora tienes que hacer las cosas que te diga yo, mientras que por ejemplo, Izquierda Unida, o sobre todo el Partido Comunista, está más en una línea
digamos, previa a Bad Godesberg. Por eso había dicho hace tiempo Ramón Tamames que la verdadera socialdemocracia está en el Partido Comunista, lo dijo, debió ser en los años 70. Eso dice, oye, los que ustedes se consideren socialdemócratas tienen que votarnos a nosotros. Bueno, pues eso es lo que se está viendo también, incluso mirando, yo en el programa, no conozco el programa de Izquierda Española, pero sí estuve mirando el programa de Jacobinos, el grupo ese que organizaron, a partir del cual surge esto, y en realidad hay un debate que quizá, entre ellos, que quizá, o unas formulaciones que quizá vayan dentro del debate ese de izquierda compasiva o izquierda transformadora, ¿no? No digo revolucionaria, transformadora, vamos a decir hegeliana, o cosas así, ¿no? Y entonces ahí llegaríamos a la base, unos serían hegelianos, y lo pongo como ejemplo, antes lo comentaba, antes de empezar este programa, lo comentaba con Marcelino, que en el libro ese de Guillermo del Valle, Izquierda Traicionada, hay un prólogo y un epílogo de dos autores serían socialdemócratas los dos, pero de esas dos líneas distintas. O sea, no es lo mismo Félix Ovejero que Francisco Martín Seco, no son lo mismo. Está claro, Ovejero estaría en la línea, en una línea de la izquierda liberal, del socialismo liberal o socialdemocracia liberal, mientras que el otro estaría en una posición de una socialdemocracia más clásica. Vamos a poner, por ejemplo, un Hermann Heller o algo así de raíces hegelianas, ¿no? Que sería la izquierda no marxista de los años 30 en Alemania, ¿no? Y entonces, que dentro incluso de este proyecto es posible que estén conviviendo esas dos líneas, que mirando, por lo menos en la referencia que tengo, que es el programa del Jacobino, que veo que en la pantalla lo tenía ahora, Sara, lo estoy viendo, pues yo creo que aprecio esas dos líneas. No sé si visteis el programa ese vosotros, bueno. y tú ¿no opinas tú que lo viste? No, mi trabajo aquí es coordinar. Sí, Marcelino. No, porque es que me lo suscita Chema cuando habla también que desde el punto de vista de un análisis más crítico y pormenorizado de lo que significa esta idea sustancial de la izquierda, esta idea unívoca, ¿no? Que yo creo que incluso cuando se ve en muchos ámbitos, cuando hablan de las izquierdas, efectivamente hablan de las izquierdas, pero hablan de las izquierdas como especies de ese género unívoco que existe de una izquierda, ¿no? Y en ese sentido también caen en esa especie de sustantificación, porque la idea de izquierda, al menos tal como se expone desde la perspectiva del materialismo filosófico y como lo hizo Gustavo Bueno en el mito de la izquierda, la idea de izquierda es una idea análoga, quiere decirse, análoga en primer lugar significa que no es unívoca, que no es un género que después se distribuye en especies, ni un género sustancial, etcétera, que no es nada de eso. Y por lo tanto, al ser una idea análoga, cada una de las izquierdas guarda proporción con las otras, pero guardar proporción no significa que sean iguales, ni que la analogía significa que son completamente distintas, porque se van adaptando a los contextos en los que surgen cada una de ellas. Y de hecho, la cuestión es que de hecho hay una primera generación de izquierdas y una segunda generación de izquierdas en contextos que incluso entre ellas mismas se oponen a muerte. Es decir, porque la izquierda liberal española se opuso a muerte a la izquierda jacobina que entra en España. ¿Por qué? Porque están girando alrededor de la nación política. Y entonces la cuestión es esa, que cada izquierda que se sigue en los distintos géneros, la primera, la segunda generación de izquierda, hasta la sexta generación de izquierda, surgen contextos que tienen que ver con esas ideas de la nación política. Entonces claro, Lenin, por ejemplo, pues en el caso de Lenin rechazaba el izquierdismo, ¿no? Por razones que, bueno, ya seguro que de esto sabe mucho más Iván que yo, pero a lo que me refiero, Lenin, en el fondo, para él la nación política pues es una superestructura, porque de lo que se trata,
porque, y así aparece, pues, por ejemplo, qué sé yo, pues en el imperialismo como fase superior del capitalismo, ¿no? Porque el Estado aparece en el contexto de la lucha de clases y en el contexto de unas clases propietarias que se apropian de un territorio determinado, y entonces el Estado viene aquí a respaldar las acciones o los programas de estas clases. Pues en este sentido, esa tercera generación de izquierda, en el caso de Lenin, pues habría también determinadas dudas, aunque desde luego por otras razones sí que decimos que Lenin es tercera generación o cuarta generación de izquierda, ¿no? Bueno, quinta generación de izquierdas, eso es, quinta generación de izquierdas. Bueno, pues como... No, dime. Yo siguiendo un poco más el hilo de Chema, por clarificar, ¿no? Porque igual no todo el mundo que nos vaya a ver sabe un poco de dónde viene esta gente, que comentaba pues que ahí conviven varias familias. Yo creo que eso se ve muy bien en los 4 fundadores del Jacobino, ¿no? Que yo a un par de ellos los conozco personalmente y bueno, me conozco su trayectoria política bastante bien. Guillermo del Valle se formó políticamente en UPyD, llegó a tener un cargo importante en UPyD y luego se salió a una asociación que se llamaba Ahora Plataforma, que bueno, pues el espíritu de UPyD básicamente era esa asociación. Después está Javier Maurín, que fue militante del PSOE, y después, que hay una entrevista que bueno, ya se publicó hace años, pero me acuerdo bien que él decía que aun siendo militante del PSOE votaba Izquierda Unida. Y luego se pasó a Ciudadanos, cuando Ciudadanos, claro, esto ya nos parece prehistoria de la política española, pero Ciudadanos se declaraba de socialismo democrático. Socialdemócrata. Así. Socialismo democrático. Y luego ya fue el tema de Libertas y demás, y ahí se salió Javier Maurín y acabó en Ahora Plataforma con Guillermo del Valle. Después está Arturo Fernández Legal, que este se esconde más, pero yo hablando con él me pareció detectar que de joven, bueno, es más joven que yo, aparenta más años, pero es más joven que yo, que estuvo militando en las Juventudes Comunistas, yo creo. Y de hecho yo la primera vez que le vi en internet fue moderando un debate en el que aparecía Eduardo Sartelli, que es un marxista argentino muy, muy importante allí. Y después está Marc Luque, que es el más joven de todos, que aquí lo que yo destacaría es que es politólogo y tiene un gran interés por la figura de Manolo Sacristán. Y yo diría que esos son los 4 fundadores. Y después han empezado a orbitar, cuando han empezado a ganar peso, han empezado a orbitar, pues eso, Félix Ovejero, Martín Seco, que fue miembro del equipo económico de Julio Anguita, Francisco Igea, Ángel Pérez de Izquierda Unida Madrid, Gorka Maneiro, UPyD, y no sé si llegó a estar en Ciudadanos de País Vasco. Bueno, en fin, que han ido convergiendo ahí figuras de organización, cada uno de su padre y de su madre, y de familias conflictivas, vamos a decir, ¿eh? Entonces, efectivamente, ahí conviven varias familias, y de hecho, antes iban más por el sentido de izquierda transformadora, izquierda radical, socialismo democrático, el que dicen no es lo mismo que socialdemocracia, o sea, no sé exactamente cuál es la diferencia, pero dicen no es lo mismo. Y ahora ya hablan ya más de centro-izquierda, ya parece que el PSOE ya es interlocutor, ya parece que hay que echar la caña en las aguas del PSOE también, y entonces pues efectivamente ahí conviven varias familias y varias líneas políticas. Bueno, pues antes sonreía cuando hablaba Chema sobre este asunto y cuando hablaba Iván, no sonreía porque me pareciera gracioso lo que estaban diciendo, sino porque, digo, se ve que tienen ganas de hablar del tema y no me dejan introducir el tema para que la audiencia, que no está al tanto de las cuestiones políticas españolas, pues sepa un poco de lo que estamos hablando. El próximo día 9 de junio se van a celebrar elecciones al Parlamento Europeo. Y claro, en este contexto en el que muchos partidos optarán a un escaño en ese Parlamento, surge Izquierda Española, que se inscribe en el registro de partidos el 27 de diciembre del 2023, es decir, de recientísima creación. Este partido surge de un think tank, como dicen los politólogos, llamado El Jacobino, que ya tiene unos años de rodadura, tampoco muchos, pero bueno, ya tiene unos años, y como digo, a finales del 2023 surge Izquierda Española, liderada por Guillermo del Valle. Les voy a leer una frase de Guillermo del Valle, un par de frases,
en la que en una entrevista en El Español, videoentrevista que se puede ver en YouTube, le pregunta al periodista, bueno, ¿y ustedes a qué han venido aquí? ¿No? Lo primero que decía es, bueno, nosotros no venimos a ocupar puestos, esto ya sabemos que es un mantra de la política, pero al final los ocupan. Entonces en esta... Sí, ocuparlos. Claro, aparte que tienes que ocuparlos, pues si no los ocupas, Guillermo del Valle decía lo siguiente: venimos para ocupar un espacio dentro de la izquierda amplia, dentro del centro izquierda progresista hasta la izquierda más transformadora, que comparte una idea de derechos sociales, de redistribución de justicia y de ciudadanía común y de igualdad. Entonces, yo no siguió desarrollando. Pues yo cuando escuché esto, pues la verdad me quedé un poco sorprendida. No sé si mi sorpresa es por mi ingenuidad o por mi ignorancia, o porque realmente esto es como no venir a decir nada o tener una cara amable. Les pregunto, sáquenme del error en el que estoy. Y a mí lo que más me extraña es esa concepción del centro, el centro izquierda, ¿no? Porque yo no sé si analizan bien lo que dicen, ¿no? Pero precisamente el centro izquierda, si se toma en el sentido estricto de centro izquierda, pues está más situado a la izquierda que el centro, que cuando se habla sin más del centro, ¿no? Porque si el centro es aquella parte a partir de la cual, aquella posición a partir de la cual se establece que hacia un lado está la derecha y hacia otro lado la izquierda, si cogemos ese mismo esquema y lo ponemos a la izquierda para el centro izquierda, pues el centro se desplaza hacia otro lugar. Es decir, que esto del centro izquierda y el centro izquierda o del centro derecha, que esto del centro izquierda pues no tiene ningún sentido y que a mi juicio no hay por dónde cogerlo. Y es que dicen eso porque realmente es un argumento es un argumento de tipo retórico. Sí, bueno, hay dos cuestiones ahí. Digamos, el resultado sería la presentación y el eventual resultado de las elecciones europeas, pero antes es un proceso que es muy común de crear eso que llama, es que saltó la chispa con lo que dijiste tú de think tank. Eso es un proceso que se está utilizando en España también, pero en otros sitios precisamente para aglutinar gente y posteriormente lanzarse al ruedo político. De hecho, los dos últimos ejemplos que hubo aquí, lo de Podemos y Ciudadanos, surgieron así, es decir, a través de unos grupos de discusión entre amigos, Ciudadanos digo a nivel nacional, porque estaba funcionando en Cataluña, pero a nivel nacional hicieron una plataforma, no sé si os acordáis, que parece que pusieron mucho entusiasmo al principio y después lo dejaron, ¿no? Esto es algo que viene ya desde siempre, en el siglo XIX lo hubo, aquello de las sociedades patrióticas que estudió Gil Novales era eso, o los partidos de cuadros que había en Francia, en Alemania, en Inglaterra y tal, era esto. Y cogieron mucha fama, estudiando una especie de recorrido histórico, cogieron mucha fama, tuvieron mucho éxito en Francia en los años 60 porque contribuyeron a refundar el Partido Socialista. O sea, Mitterrand es el resultado de la confluencia de varios clubs políticos franceses que estuvieron durante años elaborando, digamos, una doctrina que cuajó en la persona de Mitterrand como presidente de la República. Pues aquí están haciendo, yo el jacobino lo vi desde el primer momento, sí, nada más anunciar el jacobino, estos van a formar un partido. Se veía claro, creo que no soy el único, es posible que muchísima gente lo dijese, ¿no? Y por eso, de las referencias concretas, antes lo que decía Saro, que hay muchas referencias, pero que están repitiendo lo mismo, ¿no? Entonces la más concreta y más especificada, que sería ese programa del jacobino, también a mi manera de ver es muy genérico, danza en algunas cosas, por ejemplo es muy europeísta, ¿no? Eso, que a mí me suena más compasivo que otra cosa lo que dice el programa de la capa basal, que se refiere a la capa basal, ¿no? Y no sé, con esto se me marchó la idea de lo que estaba hablando. Espera, déjame aclarar solo una cosa, porque la alusión que acaba de hacer Chema la hicimos fuera de
fuera de cámara, antes de empezar. Entonces lo que estábamos comentando es que efectivamente la presentación en público de Izquierda Española ha generado muchísima expectación, ha generado muchísimos comentarios en prensa, artículos de opinión, artículos que no son de opinión. Entonces parece que es un aluvión de interpretaciones, pero claro, si en cuanto te pones a leerlas te das cuenta que todos dicen lo mismo. Y normalmente la mayoría reciben a Izquierda Española, pues como decía antes Marcelino, perdón que lo diga aquí en público, con los brazos abiertos. Sí, claro. Entonces, bueno, esta era la... Ahora, ya finalizando, lo que iba a decir es que también lo hablamos antes de empezar, que un artículo de Ana Iris Simón, que vamos, a mí personalmente me gusta leer las cosas de ella, ¿no? Pero en realidad la línea conductora del artículo era el adjetivo española. Pero claro, en todos esos artículos de opinión que están saliendo los medios, sobre todo más bien de la derecha, para defenderlo, pero también desde las izquierdas para atacarlo, la palabra español es clave en el debate. Es decir, no hay el resto del programa prácticamente no se toca, tanto en las alabanzas como en las críticas, y de hecho esa defensa que hizo Ana Iris Simón se centra en el problema de Española. Habla de, alguien comentado por aquí de que se habla de más país pero no más España, me parece que lo menciona eso ella en el artículo ese, ¿no? Y entonces, hombre, a lo mejor es un revulsivo, y lo que decía Iván de que están intentando pescar en las aguas del PSOE, pues a lo mejor ahí, no sé, yo desconozco cómo está ahora, pero es importante que algunas personas que tuvieron puestos significativos en el PSOE estén ahora ahí, como Nicolás Redondo y alguno más, ¿no? A ver... Bueno, y es llamativo sobre todo porque... seguro que han leído la recientísima encuesta del CIS, del Centro de Investigaciones Sociológicas, en el que se apoya el argumentario de la maquinaria gubernativa en España, que es que las cuestiones que se refieren a la nación española, las cuestiones que se refieren a la integridad del territorio, la igualdad entre españoles, son cuestiones menores, que eso a la gente no le importa. De hecho, dicen, la amnistía es el problema número 37 en las preocupaciones de los españoles. Claro, luego no te dicen que, por ejemplo, la llamada violencia de género está en el puesto 44, o no sé, está por debajo de ese puesto, pero sí que es verdad que entra un poco en conflicto con este discurso del gobierno de España, en el que te dice, bueno, pero esto son cuestiones, lo de que se diga España o que se diga nuestro país, o que se diga, esto son cuestiones menores, porque a la gente lo que le importa es el empleo, la sanidad, la educación, y todas estas cosas que oímos constantemente. Sí, claro, pero... Sí, como diciendo así, pues no, estas cuestiones son cuestiones semánticas. Lo de el país, el Estado, unos dicen el Estado, ¿no? Decía Rufián, el Estado. Sí. Otros como los de Sumar o tal, pues o más país también, ¿no? Y hay como una reticencia, como si fuese, qué sé yo, pues un rescoldo ardiente hablar de España, ¿no? Que me quema el... Pero, sin embargo, dicen, bueno, pues hay que hablar del empleo, hay que hablar... Claro, pero del empleo, ¿dónde? Porque se da por supuesto que es en España, claro. Porque no hablamos del empleo. Y tú cuando vas por ahí y ves a la gente que está en su vida cotidiana, pues el empleo de Francia o el empleo de Portugal, pues les importa tres bledos. Lo que les importa es el empleo de España, y les importa pues los precios en España, y les importa la estructura territorial también de España. Vete tú a saber cuáles son las preguntas que hacen en el Centro de Investigaciones Sociológicas para que la cuestión territorial aparezca de esa manera, ¿no? Aparezca en la posición que has dicho. Pero claro, la cuestión territorial, y era por lo que yo antes quería intervenir, rogándole un poco a Chema que profundizase más, la cuestión territorial entraña cuestiones de tipo basal importantes, que afectan a los extremeños, igual que afectan, bueno, pues a los cacereños, para no hablar en términos de comunidades autónomas, o a los lucenses, igual que afectan a los barceloneses, claro, a los leridanos. Y entonces, ¿por qué? Porque en la cuestión territorial van aspectos basales de gran calado, y por eso yo antes decía, Chema,
que estaba analizando el jacobino y decía cuestiones basales y tal, pues que dijese, que profundizase un poco más en qué cuestiones basales se centraban. Pero bueno, no quiero yo suplantarte en funciones. En absoluto, yo encantada, pero Iván quería aportar algo y ahora te doy la palabra. Con respecto, yo quería hablar de todo esto último, pero también sobre lo que has leído, que parece que ahí están constantemente funcionando ideas como muy ambiguas de igualdad, justicia y demás. No dan los parámetros nunca y, hombre, te puedes hacer una idea de por dónde van, ¿no? Pero nunca está claro. Pero la mención de capa basal a mí, me ha encendido la bombilla, porque sí que parece que hay cosas de Gustavo Bueno que le suenan, también porque está ahí la compañera Laura Rodríguez Montecino y orbitando por ahí estuvo Insúa Pedro. Y se ve, por ejemplo, cuando yo he escuchado a Guillermo del Valle muchas veces decir que lo que define a la izquierda es el universalismo y el racionalismo, ¿no? Y yo diría que ahí se ha fijado Gustavo Bueno completamente, pero ¿qué pasa? Que le baja el nivel muchísimo, no lo define en los mismos términos que, bueno, ahí el racionalismo, que os llaman el jacobino, ahí el racionalismo es ilustración, ahí es racionalismo definido en términos, en parámetros negativos contra la superstición, el dogma, el privilegio a la religión, etcétera, y no en los términos que lo utiliza Bueno en el mito de la izquierda, que es de eolización y reconfiguración de las estructuras políticas previas, y eso el jacobino no pretende nada de eso, ¿no? Hombre, claro, porque además cuando Bueno utiliza los parámetros universalismo y racionalismo como parámetros de una especie de gráfica en la que pues los distintos valores que va tomando el racionalismo y el universalismo pues te acercan más a la izquierda o te acercan más a la derecha, y eso lo escribe Bueno en la ética desde la izquierda. Pero esto hay que ir a un segundo artículo en el Basilisco, cuando habla de la izquierda, y hay que ir al mito de la izquierda, porque en el mito de la izquierda Bueno precisa más morfológicamente, porque los parámetros, a mi juicio, se puede interpretar que los parámetros que está utilizando en el mito de la izquierda, que está utilizando en la ética desde la izquierda, el artículo del Basilisco, pues son parámetros más lisológicos, y cuando ya va al mito de la izquierda, esos parámetros ya están determinados de una manera más morfológica, porque el racionalismo empieza, nos dice Bueno, el racionalismo empieza a ser un parámetro que desde el punto de vista de la distinción y de la confusión, pues o de la claridad y de la distinción, puede ser claro, pero para que sea distinto hay que definirlo de otra manera, y esa distinción es todo el desarrollo de la idea de eolización. Es decir, y eso es importantísimo, porque el mito de la izquierda engancha directamente, saltando a mi juicio, saltando por encima del artículo ese del Basilisco, engancha directamente con España frente a Europa, y es la cuestión de la nación política. Y entonces la izquierda se define, y Bueno cita a Largo Caballero, defínense ustedes, ¿no? Defínense ustedes. La izquierda se define en virtud del Estado, es el parámetro, que es la nación política, en el caso de la Revolución Francesa y en el caso de la Revolución Española de 1808. Y entonces ya la racionalidad es una eolización, y la universalidad está dada a otra escala completamente distinta. Y entonces no es que quede borrado, porque tiene muchos valores el artículo del mito de la izquierda, desde la ética desde la izquierda, muchos valores que hay que seguir leyendo, etcétera. No es que quede borrado, pero cobra otra forma, porque lo que viene posteriormente, claro, si lo interpretamos desde una perspectiva sustancialista del materialismo filosófico, entonces el materialismo filosófico, cosa que yo dudo por otra parte, entonces tendría que mantener esa idea genérica, etcétera. Pero es que el materialismo filosófico es actualista y se va acomodando también, de alguna manera, estaría mal dicho acomodando, pero se va
estructurando según la rugosidad histórica del presente. Y entonces ahí, bueno, da otra vuelta a la cuestión, ¿no? Y entonces es por esa razón, ahora estabas hablando tú que le sonaban algunas cosas de Gustavo Bueno por lo de Laura Montesino, etcétera. Sí, le suena, pero como le suena a los japoneses, Mozart o Strauss, ¿no? A música militar, todo. ¿No? Dicen que los japoneses cuando escuchan música clásica pues piensan que están escuchando marchas militares siempre, ¿no? Bueno, es una ironía, ¿no? No, pero se entiende perfectamente, muy bien el ejemplo. No, ahí es que yo iba a hablar del programa de Jacobino y lo resumió muy bien Iván. Me parece a mí que dijo, lo tengo aquí delante, pero las palabras que trae destacadas en negrita el programa ese son todas eso que están en el aire, son utópicas, es decir, el empleo, la sanidad, los precios. ¿En dónde? ¿En qué contexto? Hay que interpretarlos. Por poner otro ejemplo distinto, la escasez de agua en Cataluña de estos días, ¿en qué contexto hay que ponerla? Nueva batalla que está dando Aragonés, el presidente de Cataluña, porque no nos pasan agua. Claro. Es tremendo eso, ¿eh? Y nadie lo saca, nadie lo explota políticamente. Eso en España en este momento tiene que ser, pero demoledor, el entrar a fondo a saco en el tema ese, ¿no? Pero es así. Y entonces, claro, todas esas, el pleno empleo, derechos laborales, salarios, talento joven, industrialización, innovación, competitividad. A mí eso me remite, volviendo a lo primero que comenté, de la izquierda traicionada. Todo eso del pleno empleo y demás nos remite un poco igual a, ponlo entre comillas, a la revolución keynesiana de los años 50 y 60, y ahí es donde yo quería, cuando antes mencionaba la perspectiva histórica, iba más por ahí, ¿no? Que igual el problema no fue que en el mayo del 68 de repente la gente se olvidó de la clase social o lo que sea, sino que ese programa keynesiano que ellos defienden y al que quieren volver, y que ahí está Martín Seco y demás, se apoyaba en unos factores subyacentes históricos que ya no están, como es el boom de posguerra, por ejemplo, bueno, se podría desentrañar mucho, pero claro, ese boom de posguerra ya no existe, al contrario. Últimamente, como leo mucho de economía, igual me voy un poco por la tangente, pero 2023 fue un año muy interesante desde el punto de vista macroeconómico. Hubo esa pequeña crisis financiera de marzo y abril, el crecimiento del comercio internacional interanual fue muy bajo, que eso va a propiciar que países con problemas de deuda como es España, pues eso va a pasar factura, y en Estados Unidos incluso la producción manufacturera se llegó a contraer, no es que decayera, es que se contrajo. Entonces, durante algunos meses, no todo el año, pero ese factor subyacente que yo estoy diciendo que hoy ya no se da porque es una crisis económica latente también y ahí está el tema de la inflación y demás, eso tiene una traducción a nivel, digamos, de política institucional, que al no darse ese factor subyacente de boom económico, como sí se dio en los 50 y en los 60, pues no permite unas políticas industriales expansivas, por ejemplo, que eran lo que se apoyaba pues los grandes sindicatos y los partidos obreros que permitían la realización de ese programa keynesiano. Generalmente se dice el programa keynesiano favoreció el boom económico, pero es al revés. El boom económico era lo que subyacía que permitía la realización del programa keynesiano. Claro, eso hoy ya no se puede, y más que izquierda traicionada, yo diría que es que la izquierda socialdemócrata simplemente es que su programa, digamos, económico, podríamos decirlo así un poco vulgarmente, está agotado o no tiene las premisas históricas o las premisas internacionales, incluso diría, favorables para realizarlo. Por eso al final queda en vaguedad, queda pleno empleo y demás. ¿Cómo se consigue ese pleno empleo? No sabemos, porque es una... Si miramos estadísticas vemos que la participación salarial en el valor añadido de Estados Unidos, Europa, Japón está cayendo, pues ¿cómo se realiza ese programa? Por mucho que Martín Seco quiera, pues por mucha cancha que le den en izquierda española a Martín Seco o a economistas similares,
pues el pleno empleo, ni política industrial fuerte, ni nada. El Estado hoy día interviene en la economía más que nunca, aunque ya no sea igual dirigiendo los monopolios energéticos y demás, pero sí subvencionando, avalando, sosteniendo inversiones y demás, y en ese sentido, y ahí lo con la cuestión territorial, la integridad del Estado, ¿por qué es fuerte, por qué es necesario en materia económica? Pues para sostener, pues eso, ser capaz de subvencionar, por ejemplo, aquí a Asturias, a ALSA y a ArcelorMittal y demás, ¿no? Si el Estado pierde territorio, pierde recursos, pierde fuerza de trabajo, pierde infraestructuras, y entonces, en ese sentido, pues es muy importante tanto la cuestión territorial, pero el alcance del programa económico que ellos presentan pues es muy, muy limitado, porque no se dan las condiciones para recuperar esa izquierda pre-traición, sí, que es la izquierda keynesiana de toda la vida, socialdemócrata de mediados de siglo, pero eso pues ya está completamente agotado. Esto yo por dar un poco la perspectiva histórica de en qué se sitúa, más allá de las vaguedades de las ideas, y muchas de ellas, bueno, ideas filosóficas que utilizan, ¿no? Más allá de las vaguedades, ¿no? Bueno, estuvo muy bien, Iván, me gustó mucho lo que dijo, de verdad. Sí, o sea que, no sé. Claro, lo que acaba ocurriendo es que los programas son programas completamente inefectivos, idealistas completamente, sí, porque no tienen el parámetro, están pensando desde una perspectiva que no se acomoda con el desarrollo de la fuerza de producción y del... Bueno, tenemos que recordar que estamos hablando del programa del Jacobino. Sí, el programa del Jacobino, eso, insisto, en el palabra horroroso, el think tank. Porque es horroroso decir esto. De ideas. Sí, es horroroso decir esto. Me castigaré en cuanto acabemos la grabación. Les voy a hacer una pregunta muy vulgar, pero que creo que es obligado a hacerla. ¿Qué lugar va a ocupar izquierda española en el panorama político español? Quiero decir, porque aquí también se han hecho los análisis de, bueno, lo que decía Iván antes, ¿no? Pues le va a quitar votos al Partido Socialista y va a ocupar, quiero decir, bueno... Lo va a intentar, evidentemente, sí. Lo va a intentar. Otros dicen, bueno, pues va a hacer frente en realidad a sumar al grupo plurinacional. Es que antes lo estaba mirando, que estaban ustedes hablando de las nacionalidades, y creía recordar, pero lo quería confirmar, que el grupo parlamentario de Sumar es un grupo plurinacional Sumar, rechazando España. Por eso dicen tanto este país. Va contra Podemos, porque siempre vas contra alguien, evidentemente, o sea, no hay sitio para tantos partidos en España. Entonces, ¿cuál es su análisis? Yo me pregunté a mí mismo, en el supuesto de que Guillermo del Valle salga eurodiputado, ¿a qué grupo se va a inscribir en el Parlamento Europeo? Y yo no sé, no lo tengo claro, casi la pregunta que yo haría primero es si va a salir o no. Sí, pero bueno, yo venía para aquí preguntándome, en el caso de salir, ¿a qué grupo se inscribirá? Pues yo no tengo claro, por todas estas cosas que dijimos aquí, que puede ser ambivalente en varias cosas. Sería una socialdemocracia de eso, como decía Iván, de mediados de siglo, o sería el sistema actual popperiano de compasivo de que te voy a prestar unos servicios sociales, después ya veremos si los presta o no, pero eso es otra cosa, ¿no? Hombre, pues seguramente tendrá mucho que ver con la idea metafísica que tenga de lo que significa la izquierda. Es decir, que si tú tienes una idea, es decir, porque las corrientes, las distintas corrientes de izquierdas o los distintos partidos realmente existentes de izquierdas no solo son partidos desde un punto de vista pragmático, sino que también tienen una concepción del lugar que ocupan ellos frente a la derecha y con relación a la izquierda, etc. De ahí esa concepción de esa izquierda sustancial de la que estábamos hablando, ¿no? Entonces seguramente que el lugar que ocupe, el lugar que pedirá para sí será el lugar en virtud de esa concepción
que tenga de sí mismo, pienso yo, el lugar que pedirá para sí, ¿no? y el que pretenda ocupar. Entonces, pues hacia esos extremos estaría, ¿no? Creo yo, en función de esa idea que me parece que es la idea que están constantemente ejercitando, creo. Sí. Sí, bueno, yo diría que yo no apostaría A que saliera. por lo menos más de 5 euros no los apostaba a que saliera eurodiputado alguien de izquierda española. Yo creo porque caen en varios pecados capitales de la izquierda oficial y oficiosa española, de PSOE y de ahora Sumar. Que el primero de todos es la palabra española, ¿no? Y yo me acuerdo en Twitter, alguien criticándolos, decían, porque defienden la unidad de España, y eso ya era algo criticable, ¿no? Entonces, y después están todo el rato atacando a la izquierda identitaria, que ha abandonado la clase social y va a las identidades, pero después incorporan mucho, voy a utilizar tu fórmula, el feminismo administrado lo incorporan completamente. Bueno, parte el radical, el que no cae en el delirio trans, como se llama y tal. Y al final el hecho de que beban mucho de gente de Izquierda Unida, descontentos de Podemos y demás, al final le hace ser una fuerza muy contradictoria, que tiene que estar templando gaitas constantemente, y que además, pues eso, el hecho de que esté muy promocionado, pues yo qué sé, en el ABC, La Razón, en medios así, hace que se le identifique muy fácilmente como fachas encubiertos o rojipardos o estas cosas que se dicen ahora. Y entonces yo creo que, aunque tienen cierto nicho de descontento y demás, no tiene gran alcance, la verdad. Y en el hipotético caso de que saliera eurodiputado, pues yo también tengo la misma duda, si entraría en la izquierda europea al estilo Podemos, o se inclinaría más por la Internacional Socialista y por el Partido Socialista Europeo, ¿no? Entonces, Lo preguntaba, por cierto, gracias por utilizar el rótulo feminismo administrado, que ya no es mío, que ya es de todos, o sea, pero te lo agradezco. Lo preguntaba por el entusiasmo que ha generado la creación de Izquierda Española y el anuncio de que se va a presentar al Parlamento Europeo, que es una plataforma que sabemos completamente distinta a la nacional, me permiten usar esas palabras, entre intelectuales y artistas, o para entendernos, los abajo firmantes. Porque es verdad que gente muy destacada, articulistas de opinión, muy destacada del panorama nacional en todos los periódicos, que esto también ha sido sorprendente, en la mayoría de los periódicos, de los principales periódicos españoles, han recibido con cierto entusiasmo una izquierda, y sobre todo apelando a lo que comentaba Iván antes, que no se avergüenza de decir que es española, como si ese fuera el único problema que tiene la izquierda, que lo es, y gordo, pero... Vamos a ver, claro, aquí ya has hablado de intelectuales, de artistas, a mi juicio, estos así, intelectuales, artistas, etc., habría que clasificarlos, pero no como intelectuales, que a mí me parece como una suerte de exabrupto, ¿no? como una suerte de falsarios, cuando se autodenominan así, intelectuales. Y entonces, en virtud de las ideas políticas, habría que meterlos como izquierdas indefinidas. Izquierdas indefinidas que, por otra parte, son las izquierdas más cercanas incluso a la derecha. Es decir, la izquierda indefinida es la izquierda que, por sus características, más se pueden acercar en distintas cosas a la derecha. Pero claro, pero seguramente no en cuestiones de tipo cortical o en cuestiones de tipo basal, como es el hablar de izquierda española, ¿no? Y en ese sentido, según quiénes, pues claro, muchos de esos intelectuales, por ejemplo, de esos intelectuales que podríamos meterlos como en izquierdas indefinidas, que no han dicho, por ejemplo, nada con relación a la ley de amnistía
y cosas por el estilo, que se han mantenido muy callados. Si hubiera sido otra circunstancia en los Goya, ya habrían sacado todos el eslogan para hablar de la ley de amnistía, pero a esto han callado, no sé cómo decir, ¿no? Como vulpejas han callado. Entonces, estas izquierdas sí que verán, y es lo que dice Iván, sí que verán esta suerte de apellido de española como algo, vamos, como una blasfemia. Y entonces, yo no confío, sí confío en otros grupos de escritores o de pintores o de dramaturgos, etcétera, pero en esos que se autodefinen como intelectuales, que no son ni más ni menos que lo que se llamaba antes los intelectuales orgánicos, pero cuyos parámetros habría que clasificarlos en la izquierda indefinida. Yo no creo que, yo pienso un poco lo de Iván, estos sí que van a estar reticentes a lo de española. Oye, yo me voy a ir ya. No, tengo que ir. Si queréis Sí. zanjamos aquí, salvo que tengáis alguna cuestión más que comentar sobre el asunto, que sé que tenemos muchas cosas que comentar, sí, porque lo hemos hablado antes de empezar a grabar este programa, pero el tiempo es el que es y efectivamente tenemos que ir cortando. ¿Queréis rematar con alguna cosa? Vale, sí, ¿no? No, yo ya. Tú ya has dicho todo lo que tenías que decir. Sí, ya te dije todo lo que tenía que decir. O sea que la cuestión de la creación de un nuevo partido político veo que no ha dado para tanto. Chema, pero lo de el análisis de las capas y eso, ¿por qué no nos lo rematas hablendo de eso? Sí, que en el programa de acuerdo con la clasificación de las capas del poder político... Que haga la introducción, Sharon, y remátalo tú... Bueno, haz la introducción, si quieres, de lo que son las capas del poder. No. Ah. Que haga una introducción para rematar el programa, sí, y tú comenta eso. Bueno, yo le dejo, vamos a dejar que Chema acabe aquí, porque además se tiene que ir, porque es verdad que se tiene que ir. Si dilatamos más la cuestión, entonces Chema probablemente se enfade con todos nosotros y no queremos que eso ocurra. No, que de 30 proposiciones que tiene el Jacobino, el mayor grupo, el programa del Jacobino, que se supone yo doy por extendido a izquierda española, porque son los mismos, 13 están referidas a la capa basal, pero son de esa generalidad, como decíamos antes y que dijo Iván también, ¿no? El siguiente, 8 son a la capa referidas a la capa conjuntiva, y después el resto, que son 6, pueden ser de los poderes ascendentes y descendentes que Marcelino le gustaba hablar de ellos, ¿no? Entonces veo que efectivamente, hombre, normalmente los partidos políticos, casi todas las proposiciones que hablan son de la capa basal y de la capa conjuntiva, casi todas son esas, es de la capa cortical apenas, pero claro, son generalidades. Aquí, a mi manera de ver, en este programa lo que veo son bastantes generalidades en las 3 capas y en aquellas que son ambivalentes, ¿no? Que son de ascendentes y descendentes. Es eso, no sé si aclaré algo, la cosa sirvió para... Bueno, sí. solo son dices generales e incluso en algunos casos pueden resultar, desde el punto de vista del materialismo filosófico, hasta contradictorias. Y estaba recordando ahora la alusión que hacen al uso del español, que ahora mismo no, aquí lo acabo de encontrar, cuando dicen la defensa del español como lengua común de todos los españoles y promover su uso prioritario en las instituciones estatales. Ahí ya lo de uso prioritario queda un poco extraño. El derecho a su uso en todos los ámbitos, así como el derecho a estudiar en esta lengua como vehicular. Lo de vehicular ya hace saltar todas las alarmas, sencillamente, en todo el territorio de España. Entonces, es genérico, se le ven buenas intenciones, por enlazar un poco lo que decía Iván, han ido campanas, pero ahí hacen falta rematar. Pero ahí se están comportando como mojigatos completamente, con respecto al idioma. El idioma es como el sistema estatal de carreteras. Quiero decir que nadie duda de que el sistema de carreteras tiene que ser, etcétera, 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 ¿no? Pues
presentar esta cuestión del idioma como vehicular, es que iba a ser de otra manera entonces, podría ser de otra manera. Es decir, la cuestión del idioma no es una cuestión, yo aquí me alineo con Stalin, ¿no? Porque no es una cuestión superestructural, es una cuestión infraestructural, por decirlo así, es una fuerza productiva, bueno, y es con el que se hace la revolución. Y es lo que decía, perdón, acaba. Sí, es esa cuestión, que en ese sentido son unos mojigatos. Es lo que decía el propio Gustavo Bueno, es decir, presentarlo como si fuera el vehículo de las ideas, cuando son las ideas. Claro, o sea, quiere decir que es absolutamente ridículo, no tiene sentido. Bueno, 2 minutos, Chema, ya ha terminado, ahora sí ya, Chema, te vas a ir enseguida, te lo prometo. ¿Quieren rematar algo o cerramos aquí? Podría un pequeño remate. Pues dale. Bueno, la propuesta es como poco valiente, ¿no? Porque izquierda española, tocar varios fetiches como son los independentismos, que te tienen que gustar, si no, no es de izquierdas, o por lo menos simpatizar un poco con ellos, con su causa, que es democrática, etc. Pero luego pues se quedan es un poco repetir vulgaridades, en el sentido de que no está claro realmente lo que defienden, incluso lo que hacen bien, tipo criticar el nacionalismo fraccionario, también lo hacen mal, eso también, en el sentido, o sea, está bien planteado, pero la forma no es correcta. Yo recuerdo los segundos encuentros forjados de Paloma Hernández, que fue allí invitado John Biar, que es un director vasco, simpatizante del jacobino, y catalogaba a ETA de nazi, ¿no? Iba por ahí, por la demonización, pero no criticar realmente qué supone hoy esas fuerzas, ¿no? Y por lo demás, pues lo que comenté en otra de mis intervenciones, ¿no? En materia, digamos, socioeconómico, es un programa que está agotado y que no pueden hacer nada diferente a lo que ya puede hacer el PSOE, bueno, el gobierno actual o cualquier otro, que al final hace un poco lo que está sometido a las necesidades de ese mecanismo basal que es el mercado pletórico, y ahí pues eso manda más de lo que parece. La política económica no es contingente tampoco, ¿no? Entonces, en ese sentido, la izquierda española es un programa que nace agotado desde mi punto de vista. Es un buen remate. Sí, yo incluso creo que en continuidad con lo que dice Iván, diría esto, que la racionalidad del programa tendrá que verse en las consecuencias del programa, y entonces a las consecuencias esperamos. Muy bien. Pues gracias José María, gracias Iván, gracias Marcelino por hacer este teatro crítico. Hoy, como comprenderán, no le voy a agradecer a Iván Álvarez que haya hecho todo esto posible, porque si está aquí es que lo está haciendo otra persona, se lo agradecemos a quien lo está haciendo, vamos a mantenerlo en el anonimato. Gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo teatro crítico, y recuerden, no olviden leer la entrada Izquierda Española en el proyecto Filosofía en Español, que les va a resultar más que interesante. Gracias. Que cuando veas que nos salimos mucho por la izquierda, vuelves a traernos otra vez hacia la derecha. Esto es teatro crítico, sabemos cómo empezamos, pero no sabemos nunca cómo vamos a acabar. Bueno, venga, empezamos. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. No, venga, ya. Estaría guay empezar así. Nunca se sabría si es Babre o no.